todos, soy la estudiante Aide Flores y junto a mi grupo Trompas de Felipe les damos la bienvenida a esta presentación. El día de hoy vamos a hablarles sobre un tema importante que es la cinemática del trauma. Abordaremos temas como es que las fuerzas y los movimientos en los eventos traumáticos y su impacto en el cuerpo humano. Esperamos que este video les brinde una comprensión clara y útil sobre cómo estos conceptos son fundamentales para el diagnóstico y el tratamiento de lesiones. Empecemos. Vamos a hablar de lo que es la cinemática del trauma. La cinemática del trauma va a ser el proceso de análisis de un incidente para determinar qué fuerzas y movimientos están implicados en este y qué lesiones puede haber provocado dichas fuerzas. Ahora, en este van a haber tres impactos. Un impacto va a ser el de los objetos, un impacto de los ocupantes y el impacto de los órganos del interior. Ahora les voy a hablar de las tres leyes de Newton. La primera ley de Newton nos va a decir que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento hasta que una fuerza externa intervenga. La segunda ley de Newton nos va a decir que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y la tercera ley de Newton nos va a decir que para cada acción existe una reacción igual y otra opuesta. Ya conocemos en qué consisten las tres leyes de Newton, pero aquí la pregunta es, ¿cómo puede verse esto aplicado en la cinemática del trauma? Bueno, empezando por la primera ley de Newton, sabemos que esta es la ley de la inercia, lo cual nos dice que un objeto en reposo va a permanecer en reposo y un objeto que esté en movimiento continuará en movimiento a una velocidad constante y en línea recta, esto a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Pero, ¿cómo podemos ver esto en la cinemática del trauma? Bueno, podemos ejemplificarlo de la siguiente manera. En un accidente de tráfico, un pasajero que no lleva el cinturón de seguridad va a permanecer en movimiento a la misma velocidad que el automóvil hasta que el coche se detenga bruscamente al chocar. Y debido a la inercia, el cuerpo del pasajero va a continuar moviéndose hacia adelante a esa velocidad, lo que puede causar lesiones muy graves si es que no fuera detenido por el cinturón de seguridad o por alguna bolsa de aire. La segunda ley de Newton nos indica que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Para ver esta ley aplicada en la cinemática del trauma, podemos ponernos en la siguiente situación. En un choque vehicular, la magnitud de las lesiones sufridas por los ocupantes que van dentro del vehículo va a depender mucho de la fuerza ejercida sobre ellos. Y si un coche, en este caso el del accidente, fuera de mayor masa y se estrella a una velocidad dada, la fuerza sobre los pasajeros será mayor en comparación que con un coche más ligero, lo que puede resultar en un trauma más severo. Por último, vamos a ver cómo la tercera ley de Newton puede aplicarse a la cinemática del trauma. Bueno, la tercera ley de Newton, que es también conocida como la ley de acción y reacción, nos indica que para cada acción va a existir una reacción que va a ser igual pero opuesta. ¿Qué significa esto? Significa que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo cuerpo va a ejercer una fuerza de igual magnitud pero en un sentido contrario sobre el primero. Pero ¿cómo podemos ver esto en la cinemática del trauma? Bueno, pongámonos en la situación que durante una colisión, cuando un automóvil choca contra un objeto rígido, que puede ser por ejemplo una pared, la pared va a ejercer una fuerza igual pero opuesta sobre el automóvil. Y esta reacción es la que va a detener el vehículo bruscamente y transfiere toda la energía del impacto a los ocupantes, lo que puede resultar en lesiones debido a la desaceleración súbita. Después de haber visto toda esta información, podemos concluir que las leyes de Newton tienen una aplicación muy importante en la cinemática del trauma y podemos identificar cómo es que influyen cada una de estas en un montón de casos que se dan lugar todos los días. Y conocer todo esto nos sirve para realizar un mejor análisis de la escena y saber todos los factores que están en juego cuando sucede un accidente de estas características, por lo cual tenemos una visión más general y tenemos más conocimiento que nos permite saber actuar de la mejor manera que sea ideal para poder ayudar a todas las personas implicadas. En cuanto a los procedimientos a realizar en cinemática del trauma, vamos a ver varios puntos importantes, como por ejemplo, vamos a tener lo que es el uso del EPP completo, desde barbijo y guantes, antiparras en todo caso, y vamos a ver lo que es la evaluación de la escena, que esto es muy importante para la seguridad tanto para nosotros como primeros respondientes como para el paciente. Posterior a esto vamos a hacer una identificación del mecanismo de lesión. Esto quiere decir, por un ejemplo, en un caso de un choque,
podemos ver varios tipos, que es un choque frontal, un choque posterior, un choque lateral, incluso una volcadura de campana. Estos tipos de choque nos van a ayudar a identificar las posibles lesiones que van a tener nuestros pacientes. Por ejemplo, en un choque frontal lo más seguro es que el paciente choque lo que es directamente la cabeza, directamente el rostro, el tórax, incluso las extremidades inferiores, la parte anterior de estas. Después de esto vamos a realizar lo que es una evaluación primaria, donde entraría lo que es el XABCDE. El X es para el control de hemorragias exsanguinantes, el A es para control de vía aérea y permeabilizarla, la B es para el control de respiración, S es la circulación y control de segundas hemorragias, D es para el déficit neurológico, donde realizamos lo que es el reflejo fotomotor y todo esto, donde nos ayuda a evaluar, por ejemplo, la escala de Glasgow, el déficit neurológico de nuestro paciente. Y N es la exposición como tal. Posterior a esto podemos realizar lo que es directamente una evaluación cefalocaudal de cabeza a pies, identificando si tiene alguna lesión más o algo que no hayamos percibido a primera vista. Después de esto hacemos lo que es igual la toma de signos vitales para ver si está alterado alguna de estas. En este caso, las estructuras que se ven más afectadas son el cráneo y la columna cervical. En la cabeza, los huesos que forman la bóveda craneana pueden sufrir múltiples fracturas. En el encéfalo, por el tipo de choque que se da desde la parte de atrás, la estructura más afectada podría ser el cerebelo. El cerebelo se encarga de coordinar movimientos, mantener el tono muscular y mantener el equilibrio. Si habría un tumor existente en el cerebelo, este podría afectar el estado del paciente y los síntomas preexistentes por este tumor podrían verse agravados. Otra estructura muy importante que está muy expuesta es el tronco encefálico. En el tronco encefálico tenemos elementos como la médula oblongada, que se encarga de regular la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial, por lo cual estas funciones tan vitales podrían verse afectadas en este accidente. En un accidente automovilístico, la cabeza puede ser sacudida violentamente, golpeándose así con el volante o con el tablero. Este movimiento puede causar lo que es la torsión o la extensión del cuello, dañando las arterias vertebrales o la arteria carótida, que esto lleva a lo que es un ACV isquémico.